Estamos de regreso en su programa Rutas y Temas y me encuentro con una invitada. Me siento muy feliz de tenerla aquí porque estamos dándole continuidad a nuestra serie Grandes Mujeres Dominicanas. Y en el caso de ella, que se ha desarrollado a su carrera profesional, la ha desarrollado y se ha destacado en el ámbito de la seguridad. Y nos referimos, le damos la bienvenida y nos sentimos muy agradecidos de que esté con nosotros a Keunis Álvarez, quien es directora del Centro de Rehabilitación y Corrección de Najayo Hombre. Bienvenidas, Keunis. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntame, Keunis, primero, ¿de dónde eres? ¿Cómo nace ese deseo de imponerte en las decisiones? ¿Cómo qué estudiaste? ¿Cómo fuiste desenvolviéndote para llegar a Lautar? Bien. Lo primero es que para llegar a ser Lautar, primero hay que ser agente penitenciario realmente. Nosotros fuimos convocados en una promoción en el 2004 para pasar a ser parte de lo que es el Cuerpo de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario. Y luego de que pasamos por un proceso de entrenamiento, entonces es donde recibimos otra convocatoria para pasar a ser parte de lo que es la unidad de traslado de alto riesgo. Pero para ser agente penitenciario, primero, ¿cómo llegaste a ser agente penitenciario y qué estudiaste? ¿De dónde eres? ¿Cómo inicia Keunis en su vida profesional? Bien, yo soy de Yaguate, un municipio de la provincia de San Cristóbal. Soy la más pequeña de 3 hermanas realmente. Soy licenciada en Derecho y estudiante de término becada por la UTE de Educación Básica. Ya estoy en el proceso de pasantía. Para ser agente de vigilancia y tratamiento penitenciario hay que ser bachiller, primeramente. Luego de que yo terminé de hacer el bachiller por un proceso económico realmente, que es por donde normalmente pasamos la mayoría de los jóvenes que son de la época que yo soy, no de tantos años, pero... No, allí a la vuelta de esquina. A la vuelta de la esquina. Pero realmente luego de que terminé el bachiller, para mí fue un poco difícil entrar a la universidad y dentro de varios procesos en eso quedé embarazada, fui madre soltera de mi primer hijo, que realmente tiene en la actualidad 18 años para 19. Luego de ser madre soltera, entonces recibo lo que es una convocatoria para pasar a hacer vigilancia de parte de lo que es el Cuerpo de Vigilante y Tratamiento Penitenciario. Por la responsabilidad que tenía realmente como madre soltera, tenía que trabajar. Y aprovechamos esa convocatoria, fuimos evaluados, pasamos lo que era el concurso, porque es por concurso. Duramos alrededor de 7 u 8 meses pasando un entrenamiento muy fuerte y luego de ese entrenamiento fuimos graduados y pasamos a ser lo que es miembro del Cuerpo de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario de la Procuraduría. Tú fuiste el primer grupo que se preparó, el primer grupo de mujeres que trabajaron en el tema de seguridad penitenciaria. Soy de la segunda promoción realmente de agentes penitenciarios porque la primera fue en Puerto Plata, pero nosotros somos de la segunda promoción, la que viene a darle un poquito más de formalidad a lo que es el sistema penitenciario y somos de ese grupo realmente. Fuimos un grupo de 42 personas en ese tiempo. ¿Qué tiempo fue que duró el entrenamiento? El entrenamiento de nosotros duró 7 u 8 meses. Realmente entrenamientos que son muy fuertes, pero... ¿Cómo es el entrenamiento de un agente penitenciario? Mucho ejercicio físico, mucho entrenamiento, mucha formación para tratar personas privadas de libertad, porque no solamente el ejercicio físico, sino que también pasamos por un currículum que tuvimos que agotar realmente para nosotros aprender a tratar a ese tipo de personas y contribuir en lo que era su rehabilitación. Ya cuando te gradúas, ¿a dónde pasa? ¿A dónde te envían? ¿A qué centro? Ya cuando me gradúo paso al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres y de hecho en la primera semana que me tocó asumir allí ya empezaron a darme responsabilidad porque en ese tiempo las personas que eran más destacadas en los entrenamientos eran las personas que primero se tomaban en cuenta para ocupar algunos cargos de jerarquía y en ese tiempo ya a los 2 meses y medio, 3 meses de estar en Najayo Mujeres entonces me tocó
lo que fue la responsabilidad de dirigir todo lo que era el área de seguridad de ese centro de corrección y rehabilitación. Excelente. Y ya en este primer posicionamiento, en tu primer trabajo ya en un centro, ¿cómo fue esa experiencia? Yo sé que le dan dentro del entrenamiento mucha capacitación, charlas, talleres de psicología, de manejo, de control, de tener control y también en situación de crisis, porque están trabajando con personas que están y viven dentro de un estado de estrés, por así decirlo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bien, ya estando ahí, realmente en principio fue un poquito difícil porque nunca había tenido la oportunidad de visitar una cárcel o un centro de privación de libertad. Y la primera experiencia fue un poquito impactante porque de hecho en el momento en que estábamos en el entrenamiento, en el centro de Najayo Mujeres. Okay. En el momento en que estábamos en entrenamiento, sí tuvimos una visita a lo que fue Najayo Hombres, que en ese momento no era centro correccional, sino era cárcel normal, tradicional. Normal. También las mujeres, y en ese momento me impactó mucho el ver las condiciones en las que podían vivir esas personas realmente. Y luego de que pasamos a trabajar ahí en el área de Najayo Mujeres y a dirigir ese centro, fue totalmente diferente. La sociedad tiene una percepción errada de lo que son personas que se encuentran privadas de libertad, porque no todo el que está privado de libertad es malo, es delincuente. Hay personas que se encuentran en algún momento en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, y luego de que empezamos a tratar directamente a esas mujeres, muchas que eran madres, esposas, hijas, y que nosotros veíamos que en algún momento necesitaban atención, más que todo, porque el nivel de estrés que vivían ahí y sin un personal que le escuche en algún momento que necesitaran decir algo, desahogarse, que alguien lo escuche, nosotros empezamos a trabajar con lo que es la psicología del privado de libertad. Aunque había momentos de tensión, porque hay en algún momento que hasta uno mismo cuando está en su casa, que dura varios días sin salir, se siente un poco tenso, un poco molesto. Irritado. Siempre, exactamente, irritable. Siempre nosotros nos hemos catalogado por conversar mucho, porque en algún momento hay internos que hacen un berrinche porque solo quieren que lo escuchen. Sí. Entonces nosotros hablamos, escuchamos, aconsejamos, y hay en algún momento que las cosas se pueden salir un poquito de control, y entonces ya hay otros mecanismos que se utilizan y otros grupos de personas que entran en ese momento. Eunice, tengo para decirte que mi primera experiencia en visitar una cárcel, he visitado ambas, tanto la tradicional como los CCR, fue muy impactante. Y mi vida fue un giro de 360 grados, empecé a ver las cosas diferentes y siempre he tratado de ser una persona sopesada. En ese momento dije, cuando salimos de ese recorrido, lo dije al grupo con el que andábamos de periodistas, que si en las escuelas públicas y hasta los colegios, a partir de 6º grado, que viene siendo ya el niño tiene 12 años, que ya empieza a tener conciencia de lo bueno y lo malo, se llevan a ver a que ellos mismos puedan palpar el estilo de vida de un privado de libertad, de un interno, tendríamos menos. El asignamiento en nuestras cárceles, en nuestros CCR, fuera mucho menos. Entiendo yo lo vi así, porque realmente fue una situación, fue algo muy impactante, fue una experiencia que fue bonita, porque uno puede ver la realidad y posible, porque la cárcel está para todos. Nadie está expenso de decir yo no llegaré ahí. Porque como tú dijiste, hay personas que se encuentran lamentablemente en momentos que no deben y en situaciones que no deberían. Y llegan a donde nunca en su vida pensaron que iban a llegar ahí. ¿Entiendes? Entonces, no solamente están delinquiendo, que tiene las posibilidades, claro, tiene un alto índice mayor que una persona que no viola las leyes, pero todos estamos con miras o dispuestos o con posibilidades, por así decirlo, a llegar a una cárcel. Quiera Dios que no, que nunca nos pase, pero sí se da.
esa situación, yo no sé si es algo extremo mío, pero tú como funcionaria del sistema carcelario dominicano, el sistema penitenciario, madre y como una ciudadana, ¿tú crees que se debería de hacer algunas visitas, algunos recorridos a los niños para que vean la realidad de nuestras cárceles y sobre todo lo que sería vivir en un privado de libertad? De hecho, en algún momento me tocó llevar a mis hijos, porque siempre nos decían en principio involucren a sus familias en los procesos, para que ellos sepan dónde ustedes trabajan y para que ellos aprendan. Y de 3 niños que tengo, hay 2 que en algún momento yo lo llevaba como un día de trabajo con mamá, por ejemplo, y veían. Habían zonas que eran restringidas para los menores, de hecho, pero habían otras que no. Y yo le decía a ellos, ustedes ven cómo se vive en la cárcel. Entonces, traten de hacer las cosas correctas, porque mientras yo estoy reeducando a personas que infringieron la ley, mientras yo lo estoy tratando y lo estoy custodiando, no quisiera que cuando llegue el momento alguien lo custodie a ustedes. Es un poquito difícil, porque realmente hay menores que van a las cárceles a visitar a sus familiares y hay áreas que están adaptadas específicamente para eso, porque hay ciertas edades que la cárcel puede impactar. Sí pienso que ya en lo que son un poquito más adolescentes, en algunas áreas que puedan tener acceso, que vean y que eso les sirvan de ejemplo, porque también hay programas que son de internos que están en prelibertad, que es medio libre, que son internos que se llevan a las escuelas a dar charlas. Y ahí en las escuelas ellos cuentan sus experiencias, ellos muestran el arrepentimiento, aconsejan a los jóvenes, aconsejan a los niños realmente para que no tengan que delinquir y que no lleguen al lugar donde ellos están. Pero sí pienso que hay en alguna parte de las cárceles que deberíamos involucrar a los adolescentes, principalmente, aunque hayan otras que sean restringidas para evitar que en algún momento tengan que llegar ahí, porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Claro. Si nosotros a nuestros hijos, que son adolescentes, que son jóvenes, lo vamos instruyendo y lo vamos aconsejando, yo pienso que en algún momento no llegarán hasta ahí. Realmente sería muy bueno que las autoridades, tanto del gobierno central, educativa y del sistema penitenciario del país, tomaran en cuenta ese tipo de orientación para nuestros niños que están en las escuelas y en los colegios y que son el futuro de mañana. Son el futuro de mañana y que si no se le da una buena educación, una buena orientación y orientación con ejemplos. Porque ahí que yo voy. Ellos verían el ejemplo, o sea, ellos palparían, claro, de primera mano fuera cómo es la situación de los internos. Pero ya saliéndonos de la educación y todo lo demás, para tus hijos, cuando tú lo llevaste, ¿cómo fue, sobre todo el grande, que ya era más grandecito? ¿Cómo fue su experiencia en llegar y cómo él te manifestó, cómo él acogió tu trabajo, tu desempeño en el ámbito ya de tu trabajo en sí? Bien, en principio él fue muy tímido porque no estaba acostumbrado a ese ambiente, a ese medio, aunque él sabía que mami trabajaba en ese lugar, nunca había ido. Le impactó el ver rejas, ver personas jóvenes, mujeres, adultos, realmente varones. Y él decía, pero mami, ¿y cómo tanto de esa gente aquí? Y yo de por sí siempre le iba explicando, mira, están aquí porque hicieron algo malo, no pueden salir. Y a ti te gusta salir, ¿verdad que sí? Sí, mami, a mí me gusta salir. Entonces, si tú haces algo malo, a ti te van a encerrar. Trata de hacer las cosas bien para que tú no estés acá. Y luego a medida que él fue viendo, que ellos escuchan noticias, que ven tantas situaciones que pasan en la cárcel y eso, siempre me dicen, ay mami, yo quiero trabajar y tener mucho dinero para que tú no sigas trabajando ahí. Ay, santo. Y yo sé que es difícil para ellos, y más ahora que están un poquito más grandes, es difícil realmente para ellos,
Pero siempre he tratado de que ellos entiendan que aunque hay situaciones en algún momento que son difíciles, hay en otras que no. Hay en otras que uno se siente bien cuando tú contribuyes a que otra persona pueda cambiar, a que una persona se pueda rehabilitar. Y nosotros tenemos un lema en el trabajo, que por una sola persona que logre cambiar, que pueda reinsertarse a la sociedad, es un delincuente menos del que yo me tengo que cuidar. Excelente. Porque realmente, luego de que esa persona se rehabilita y se reinserta a la sociedad, ya esa persona no va a volver a hacer lo incorrecto nueva vez. Entonces uno le hace entender a ellos que aunque hay un momento que es un poquito difícil, realmente cuando uno siembra ese granito de arena y siembra cosas positivas en la persona, pueden cambiar. Eso es así. Pero ya como madre, ¿y tú crees que ha sido positiva o negativa la experiencia de trabajar como seguridad en un centro de rehabilitación y corrección? Como madre ha sido positiva. Por ejemplo, cuando yo llego a la casa hay un pequeñito que tiene 9 años y yo llego y me quito toda la ropa, me quito los zapatos y él sale corriendo y se pone la bota caliente y se pone la chaqueta y se pone la gorra y me dice, mami, cuando yo sea grande yo quiero ser como tú. Entonces entiendo que ha sido positiva porque mis hijos he tratado de guiarlos para que hagan las cosas correctas, y si alguno en algún momento se inclina por trabajar hacia aquí, yo no haría más que aconsejarlo, que lo haga, pero que haga las cosas correctas, que las haga bien, porque realmente cuando el trabajo no es malo, este trabajo no es malo, es difícil, pero no es malo, porque es que de una u otra forma nosotros servimos de ejemplo a nuestros hijos. Y cuando un hijo ve que su mamá está ahí y que está en pie de guerra, como dice uno, y mi mamá hace las cosas correctas, y mi mamá siempre hablan de ella, y mi mamá está trabajando, y mi mamá llega a mi casa y no atiende, y yo no le voy a decir que yo tenga el carácter muy... No, lo sabemos. Soy mano dura con mis hijos, y cuando ellos ven que yo llego con actitud y le hablo, y muchas veces con uniforme, ya ahí andan derechito y sienten cierto respeto. Por mí, que soy su madre, y segundo, por la posición y por el uniforme que yo llevo puesto. Dice, no, mi mamá es una persona correcta. Y eso yo entiendo que impacta de manera positiva cuando nosotros, trabajando en algunos lugares que son difíciles para algunas mujeres, y que mis hijos, yo le digo a mis hijos, si un hombre puede, yo puedo. Y si yo puedo, ustedes pueden. Entonces yo entiendo que sí, que impacta de forma positiva en ellos. Claro que sí. Además que estamos hablando del riesgo, toda profesión tiene riesgo, una más que otra, pero en todo lugar siempre hay un riesgo que se corre. Y ustedes en los centros de rehabilitación y corrección de la República Dominicana tienen la oportunidad de servir. Servir es muy bonito, porque da una satisfacción que no es el que recibe el servicio que la siente, sino uno como persona. Ese tipo de satisfacción es la que sienten los médicos, los maestros, cuando usted forma parte de la formación y usted da de su interior, de sus valores, usted la puede transmitir a los demás y cambiar a las personas, a las demás personas. Así es que, Keuni, vamos a una pausa, pero vamos a seguir hablando porque es un tema muy importante, que es los centros de corrección y rehabilitación de nuestro país.